estamos de regreso aquí en la hora de opinar y vamos a platicar, entre otras cosas, del nuevo sistema penal acusatorio que está cumpliendo años. Vamos a revisar cuáles han sido los avances en este tiempo y cuáles son los retos que enfrenta la nueva administración. Y para esto nos acompaña aquí en la mesa de la hora de opinar María Los Ángeles Fromo, quien fue además secretaria técnica de la implementación del sistema. María Los Ángeles, qué gusto. Qué gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Igualmente, qué gusto platicar. Y Sergio López Ayón, director del CIDE. Sergio, ¿cómo estás? Siendo aquí dos especialistas en Derecho, no puedo evitar preguntarles su opinión sobre el tema del memorándum, que hace el presidente López Obrador, y en el que dice, a través de este video que ustedes ya habrán visto, pues que simplemente queden sin efectos las leyes de la reforma educativa y que da instrucciones a varias secretarías a que tomen medidas en ese sentido, entre otras que liberen a los detenidos, que los despedidos por no haber cumplido con la norma los recontraten. ¿Cuál es su postura? Sergio, tú ya te leía algo sobre el tema. Bueno, mi postura es que es un asunto que preocupa, es delicado. El cumplimiento de la Constitución y de las leyes para las autoridades no es optativo. Sin duda el presidente y su partido tiene derecho a opinar que la reforma educativa hay que cambiarla y para eso tiene los mecanismos constitucionales que desencadenan el cambio. Una vez como que iniciativas, por ejemplo. Como iniciativas, tiene la legitimidad democrática, tiene mayoría en el Congreso, pero hay que seguir esa ruta. Si el Congreso no la puede concretar, la salida no es que él instruya a que se deje de cumplir la Constitución y las leyes, porque eso es simplemente romper el orden constitucional, el Estado de Derecho. Yo, en lo que recuerdo de los años que llevo estudiando esto, nunca habíamos visto una situación tan anómala como esta, en la que instruye por escrito a que no se cumpla la Constitución y las leyes. Me parece muy delicado y me parece que ojalá haya un mecanismo para que rectifique y reconduzca las cosas por el camino de la Constitución. María de Los Ángeles. Pues coincido plenamente con lo que ha dicho Sergio. Creo que se ha abierto un debate en el país y en todos los sectores del Estado de Derecho. ¿Qué significa? Porque hoy pudiéramos ver la reforma educativa, pero también podemos ver más adelante muchas otras acciones que van a incidir en los ciudadanos, en que esos principios fundamentales que están en nuestra Constitución, que se han ido plasmando con el consenso de los representantes que elegimos en su momento y que fueron construyéndose para poder darnos una base fundamental del actuar de nuestras autoridades y de los propios ciudadanos. Para eso es nuestra Constitución, es el marco máximo que nos da un paraguas y es el que nos permite ir avanzando en cómo debemos respetarnos unos y otros, cómo debemos actuar y la autoridad que puede y no puede hacer. A ver, déjenme jugarle un poco al cínico. Yo coincido plenamente con ustedes, pero habrá quien nos vea y esté pensando, oigan, pero pues ¿a poco es el primer presidente que no cumple la Constitución? ¿A poco porque están las leyes ya se cumplen? Los propios legisladores muchas veces se ponen plazos para legislar que después ellos mismos no respetan. ¿Qué tiene de diferente esto que estamos diciendo hoy a lo que hemos visto a lo largo de la historia? Yo diría la explicitación, o sea, la verbalización en un documento público, donde el presidente instruye a la administración a no cumplir con la ley. Y el hecho de que antes sucedieran cosas equivalentes, quizás sin este reconocimiento, no quiere decir que esto esté bien, es decir, ni que estaba bien lo previo. Creo que la lucha de este país de generaciones ha sido construir un Estado de Derecho que responde a un principio básico. La autoridad puede hacer aquello para lo que la ley lo faculta y los ciudadanos tenemos derechos y mecanismos de protección de esos derechos. Ese es el equilibrio constitucional, ¿no? Y una vía democrática para elegir y generar las opciones políticas que se concretan. En una democracia, quien gana tiene derecho a tener iniciativa y a modificar las leyes e incluso, si tiene la mayoría, a modificar la Constitución. Pero esa es la vía democrática, no se puede hacer por la vía de hecho, porque entonces rompemos la regla fundamental y entonces que antes haya sucedido no justifica en absoluto que esto suceda hoy, con este grado de
visibilidad, ¿no? Con una instrucción expresa y pública del presidente a sus secretarios de que no cumplan con la Y ley. decías, hoy es el tema educativo, podría ser cualquier otro tema, siguiendo la misma lógica, ¿no? Así es, y déjame decirte, Mario, es fundamental ver que a partir de nuestra Constitución se derivan muchas leyes, muchos procesos, se derivan actuaciones que están legitimadas por el deber ser. Y el caso de que alguien diga, no obedezcamos esta parte de la Constitución, no significa que los funcionarios que están abajo no dejen la necesidad de tener que cumplir las leyes. ¿Podrían tener consecuencias jurídicas? Claro de que no sí, cumplirlo? claro que sí. Y Tienen eso es responsabilidad. realmente, a ver, siempre en derecho tienes muchas vías en las que puedes actuar. Y si se quiere restituir a los maestros en un momento determinado, bueno, hay que ver si hay algún mecanismo que una nueva evaluación, una nueva consideración sobre sus capacidades. Bueno, lo puedes hacer, pero dentro del marco jurídico, que creo que es lo que hoy por hoy muchos ciudadanos pues podemos estar muy preocupados, porque entonces significa que en cualquier momento nos pueden aplicar cualquier situación y nos dicen el marco jurídico que antes tenías, Ya no. aunque esté plasmado, claro. aunque sea obligatorio, ya no es para ti. Es decir, abre la puerta a la aplicación absolutamente discrecionalidad, con Absolutamente. discrecionalidad de qué regla aplica, qué no aplica, a quiénes se sanciona, a quién no se sanciona. Y bueno, pues será interesante ver, hoy platicaba la mañana en radio con Marta Tagle, con la diputada del Movimiento Ciudadano. Ella decía que están evaluando los recursos que tienen los legisladores de oposición para este tema. Hablaba del amparo quizá de los que pudieran ser afectados por este tema. Hablaba de la controversia constitucional. No sé ustedes cuál va a ser la ruta que crean que puede seguir este tema, pero por lo pronto sí ha generado una discusión, porque si no hay precedente, como dice Sergio, No hay precedente. quizá de una declaración explícita de que no se cumpla una ley con un mandato a sus colaboradores. Pero si me permiten, vamos al otro tema. El tema de justicia penal, que es una hablando de las reformas del país, es quizá una de las más ambiciosas que se ha hecho en México, que se hizo con mucha anticipación, que se dio un plazo para su implementación. Y les pregunto hoy, bueno, ¿qué impacto ha tenido, qué tanto ha cambiado pues, la manera en que se imparte la justicia en nuestro país? Déjame partir, Mario, de señalar que inicia todo este movimiento 2005, se concreta en el 2008 en la Constitución. Se dan 8 años para poner en marcha el sistema de justicia penal Que incluye a nivel juicios nacional. orales, que Incluye una transformación profunda de las policías, de las procuradurías o fiscalías y del Poder Judicial en la manera en cómo vas a actuar frente a un hecho delictivo. En donde tienes que tener muchas más garantías para proteger tanto a las víctimas como a quien sea señalado que cometió un delito. Y cómo realizar una investigación para darle transparencia a todo el proceso y lograr finalmente aquellos casos en los que se encuentren elementos probatorios, un proceso transparente con un juicio oral. Eso se puso un plazo de 8 años, se cumplió el plazo y ¿qué pasó? Se cumplió la puesta en marcha, que es lo que tenemos que tener muy claro. Un sistema, y lo dicen la mayoría de los países, puede tardar hasta 40, 50 años en tener la consolidación. Nosotros solo lo pusimos en marcha, nos faltaba encontrar un punto de equilibrio, un ajuste, una evaluación de qué servía, qué no servía, cómo lo estábamos haciendo. Lo, podríamos decir, importante de esto es que dijimos, o nos dimos la idea de que ya cumplimos el plazo constitucional, ahí la dejamos y a ver qué pasa. Cuando esto requiere de supervisión, de evaluación, de seguimiento, de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque es la única manera en que un sistema logre que se dé justicia al ciudadano en ambas partes, a quien está señalado como cometió el delito, como a quien fue víctima del delito. A ver, un primer balance, Sergio, y ahorita vamos a lo que sí se hizo y a lo que está pendiente. A ver, dos ideas. Primero, es un cambio de una enorme dimensión cultural, jurídica. Yo digo que es parte del proceso civilizatorio. No olvidemos de dónde veníamos, de un sistema penal absolutamente discrecional y que no funcionaba, punto. A ver, nada más como ejemplos concretos. ¿Qué pasaba antes y qué pasa con el nuevo sistema? Nada más para quienes no son expertos. Voy a dar algunos ejemplos. Las cárceles estaban llenas de dos tipos de personas. Personas que estaban en prisión preventiva y que podían quedarse la jerga decimos, en el túnel del tiempo, años. Antes de tener una sentencia. Antes de tener una sentencia.
años en prisión, o personas que tenían nivel económico, socioeconómico muy bajo por delitos menores que no tuvieron condiciones de defensa. Es decir, el sistema castigaba y victimizaba a los más pobres en delitos menores y no estaba generando una, digamos, racionalizando la función de ser del sistema penal, que al final es la garantía de los derechos y de las libertades de las personas. Absolutamente discrecional y totalmente corrompido en sus diferentes etapas. La reforma busca una transformación completa y radical de ese modelo, incluyendo una idea que cualquier delito merece prisión, ¿sí? Hay una idea subyacente en el que se le da mucho mayor importancia a la reparación del daño, a la reparación de la víctima, y que no todo delito necesariamente tiene que terminar con cárcel. Permite que se construya una política criminal donde el Estado determine a qué delitos se les va a dar prioridad, una serie de principios. Y que los procesos, cuando están acusados, solamente algunos se lleven en la cárcel y los otros se puedan llevar a libertad. Y que la mayor parte de los procesos, la prisión preventiva es una medida excepcional que se tiene que justificar y permite. Ahora, como dijo María de los Ángeles, esto implicaba una reestructura de las policías, de las fiscalías, de los jueces y aún del sistema penitenciario. Eran 4 eslabones y de la profesión jurídica también. Son 5 eslabones que tenían que articularse y moverse juntos para dar el resultado. Y en efecto, 8 años era la ruta para ponerlo en marcha. Lamentablemente, y esto ya no lo dijo María de los Ángeles, cuando se cumple el plazo, desmantelan toda la estructura de seguimiento y de evaluación que se había montado con enorme esfuerzo y el trabajo de muchas personas por año, ¿sí? Lo desmantelan y entonces dejan a las fuerzas, déjame usar una mala metáfora, de libre mercado. Ajá. ¿Sí? Y se deja de tener la incidencia que teníamos que estar teniendo en este momento. Y seguimos hablando fraccionadamente, que la policía, que la fiscalía, que los tribunales, y no acabamos de tener una política integral que permita mover el sistema penal. Y lo vuelvo a decir fuerte, si no hacemos eso, la impunidad va a seguir siendo la reina en este país. Déjenme, vamos a tener que hacer un corte, pero regresando quiero plantear aquí en la mesa, pues primero las críticas que se han escuchado. Vimos que algunos actores políticos simplemente le echaron al nuevo sistema la culpa de la violencia, del crecimiento de la inseguridad en el país. Y segundo, ¿qué estamos haciendo hoy para pues llevar a buen término esta transformación? Esto, si les parece, lo platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos, esta es la hora de opinar. A ver, estamos de regreso y antes de la pausa, en Los Ángeles decíamos, cuando se pone en práctica este sistema, le quitamos presión a las cárceles, dejamos de castigar todo con prisión, dejamos de tener a personas por años en la cárcel sin saber si eran culpables o inocentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Miguel Ángel Mancera, el ahora senador, diciendo, vamos a tener las calles llenas de presos que se van a tener que soltar y eso va a generar una ola de violencia. Y bueno, lo que tenemos en el país es una ola de violencia antes y después de la implementación del sistema de justicia penal, pero hay quien le apunta hacia allá. ¿Qué le diríamos a la gente que cree, pues que le creyó, digamos, a los políticos que le daban esa explicación? Déjame decirte, y coincido plenamente con Sergio, Mario, que esto es un sistema que tiene que estar totalmente articulado y coordinado. Y no nos hemos puesto en esa tarea ni en esa tesitura. Y hay que decirlo bien claro. ¿En qué consiste esta coordinación? En que cada uno sepa qué le corresponde, cómo lo debe hacer, que lo ponga en práctica y que se esté evaluando que efectivamente están bien hechas las cosas. Las leyes pueden ser enunciados generales, puede haber reglamentos, protocolos que aterrizan a mayor nivel esto, pero lo cierto es que no tenemos esa práctica que va acompañada de la realidad, de lo que sucede, versus también qué es la capacitación, la profesionalización, la reorganización. Eso no ha acompañado. Y déjame decirte algo, también hay que mirar al recurso humano. Falta mucho por hacer por ellos. No se les dan las herramientas necesarias, no están profesionalizados y son mínimos los niveles de personal en las instancias. Que hablamos que, por ejemplo, procuradurías,
procuradurías, fiscalías, el tema de los jueces, de los juzgados. peritos, los analistas, los investigadores, es decir, hay todo un andamiaje que tenemos que poner en marcha y que no está ahí. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a que las leyes no están funcionando, a que no es que es la culpa de ese sistema, la delincuencia que se está originando y se está incrementando, cuando debemos ver qué tanto están funcionando nuestras instituciones y nos están dando respuestas. Déjame ponerte nada más un ejemplo claro. ¿Cuánto tiempo tardas en poner una denuncia? Te dicen, nada más habla el 911. ¿Cuánto tiempo te van a dar una atención adecuada? Y eso sucede en las ciudades como en cualquier otro lugar del territorio nacional. No hay ni siquiera suficientes policías para cubrir esas emergencias, tampoco para tomar los reportes adecuadamente. Y ya si nos vamos al tema de dónde está el lugar de los hechos, ¿cuánto tiempo tarda en llegar un ministerio público, un perito, en atender la emergencia y tomar los elementos probatorios? Y más cuando ya llegamos a un tema de investigación científica. No tenemos los instrumentos necesarios. ¿Qué está sucediendo? Estoy acumulando el trabajo nuevamente. El sistema anterior también falló por el excesivo número de averiguaciones previas que simplemente se convertían en eso. Y nos está pasando lo mismo. Está sucediendo lo mismo porque el sistema actual tiene distintas áreas importantes. La atención temprana, que significa, oye, a ver, ¿qué conflictos sí verdaderamente deben ser investigados o deben tener una salida alterna o cómo debo atender este caso en específico? Esas áreas que deberían ser el elemento para despresurizar el sistema, no sirve. Mira, es muy importante lo que nos dicen, porque si hay un tema que hoy marca la vida del país de fondo, porque por encima está el espectáculo y están las disputas y está la teatralidad, pero de fondo es el tema de la justicia en sus diferentes manifestaciones, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Pero esto que ustedes nos están diciendo, pues requiere tiempo, requiere recursos, requiere arrastrar el lápiz, es decir, es un asunto de capacitación, de tiempo. Y eso parece que va en contra de pronto de las tendencias de populismo. Claro. Y pienso, por ejemplo, en esto, Sergio, que ha pasado en los últimos tiempos, de aumentar el catálogo de delitos con prisión oficiosa, que entiendo lo que quiere decir, entre otras cosas, no es la dureza de la sanción, sino es que en lo que averiguo, si yo te acuso de corrupción o yo te acuso de delitos electorales, que eso acaba de pasar hace apenas unos días que entró en vigor, tú vas a la cárcel. Y ya después en la cárcel averiguamos si eres culpable o inocente. ¿Cómo lidiar entre la exigencia de resultados de corto plazo y un proceso como el que están diciendo que requiere una maduración, un tiempo pues, distinto? A ver, voy a dar solo un ejemplo. Sí. Que un delito electoral es la falsificación de una credencial de elector. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo cuando ponen el catálogo de prisión preventiva oficiosa, delitos electorales, es que alguien con una credencial de una elector credencial falsa, o cierto o falso, digamos, ¿sí? Se va a ir ese señor a la cárcel, en prisión preventiva. ¿Sí? Y podría multiplicar los ejemplos. Es el mejor incentivo para que las policías y los fiscales no hagan bien su trabajo. ¿Sí? Y se presta para la extorsión que quieras, además. Y se presta para es decir, es regresar a donde ya no estábamos, ¿no? Además, los datos, por lo menos los datos que hay a nivel federal, muestra que cuando los ministerios públicos pedían la prisión preventiva oficiosa para, por ejemplo, portación de armas, en 70% los jueces la otorgaban. El problema no estaba en la operación de los jueces, estaba en la operación de los ministerios públicos, que ellos sí, por un conjunto de razones institucionales, estaban liberando gentes antes de llegar antes de presentarlo al juez. A ver, dicho esto, es insistir que lo que se requiere es una reestructura completa de todos estos eslabones. Y parte del problema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, no es la idea de la Guardia Nacional, es que otra vez es un eslabón que no está concatenado con nada. Si la Guardia Nacional funcionara como una policía, entonces tendría que tener una articulación desde su concepción con la capacitación que deberían tener. Para hacer todo esto que decía María de los Ángeles. Para ser los primeros respondientes, cómo se va a encadenar con las fiscalías. Y aquí hay un problema de jurisdicción federal, estatal, complejo, no voy a entrar. Porque además van a atender cosas del fuero común, ¿no? Es uno de los temas que jurídicamente hay que ver con cuidado, ¿sí? En fin, entonces no estamos atacando el problema como deberíamos hacerlo, ¿no?
La transformación de las fiscalías fue muy sonada, pero yo no estoy viendo, más que en algunas entidades federativas, esfuerzos por construir fiscalías que respondan a la lógica del nuevo sistema penal, ¿no? A los jueces se les capacitó durante mucho tiempo, yo no estoy viendo ya esfuerzos renovados, porque como dice María de los Ángeles con toda razón, este es un proceso que hay que estar supervisando todo el tiempo, hay que estar ajustando, hay que estar afinando. ¿Qué necesitamos? Una inversión muy fuerte en capital humano, en recursos tecnológicos, en reingeniería de procesos, en una concepción de política criminal del Estado, en una articulación adecuada de los diferentes eslabones. Y es un camino que lleva tiempo, dinero, esfuerzo, perseverancia y evaluación continua. A ver, Yenes, sí. Esa es la ruta que tendríamos que estar y a mi pesar tengo que decir que no estoy viendo a nadie en el gobierno federal, quizás en algunos gobiernos estatales, que estén entendiendo que esta es la ruta. A ver, retomando esto que dice Sergio, ¿quién tendría que retomar, si ya no hay un espacio especial para supervisar, para capacitar, que tenga como misión hacer este proceso del que hemos estado hablando, quién tendría que tomar la estafeta para llevar a buen término por las diferentes instancias? No sé si ahora, por ejemplo, que el ministro Saldívar encabeza la Corte y la Judicatura le toque, si desde el gobierno federal hay alguien que esté tomando este tema. Tenemos, creo que la ventaja, por ejemplo, de que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, fue ministra de la Corte y entiende de estos temas. ¿Quién le tocaría y si coincides en que no lo ves que esté pasando? No está pasando y es indispensable. Si queremos seguir parchando el sistema con reformas para poder subsanar los errores de la operación, ni va a funcionar el sistema y vamos a tener una legislación que va a tener pues condiciones del sistema anterior con estas nuevas situaciones que es imperativo transformar en el sistema acusatorio. Entonces, lo importante es quién toma ese liderazgo. Y creo que la fórmula que estaba en la Constitución, que eran los tres poderes de manera coordinada a nivel federal en soporte a todo el andamiaje estatal, es decir, también todos los poderes estatales, unidos para ver, evaluar y tratar de que aquellos márgenes donde no está funcionando el sistema puedan tomarse acciones, ya sea... ¿Y dónde se supone que se articulaban? Bueno, fíjate que hay que entender la historia de esa institución que llegó a la Secretaría de Gobernación. Fue un debate muy duro entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la época del presidente Calderón, cuando pues ambas instancias querían tomar el liderazgo y la Secretaría Técnica, que era el organismo que tenía que operar según la Constitución, tardó aproximadamente más de un año en asentarse y lograr tomar el pulso. ¿Esa secretaría hoy existe todavía? Esa secretaría desapareció. ¿Por qué? Porque la Constitución establecía que la implementación terminaba el 18 de junio del 2016 y la interpretación de los políticos de aquella época, no de los técnicos, porque las voces técnicas se levantaron, dijeron es necesario mantenerla, dijeron ya la Constitución no nos permite seguir trabajando en esta secretaría. ¿Quién podría técnica? y tendría que revivir eso? Yo creo que los tres poderes. Se firmó un acuerdo que nunca se ha llevado a cabo. En la noche del 18 de junio del 2016 se firmó y ese acuerdo finalmente nunca se ha operado, pero se tiene que llevar a la Constitución o a un marco jurídico que le dé imperativo, porque la única manera que esto puede funcionar... Sí, que tenga funciones y un soporte legal para existir, porque si no, se ve un asunto de llamados a buena voluntad. Mira, hay esfuerzos, y lo entiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Procuraduría hoy de la Ciudad de México, en la Asamblea se constituyó un grupo de expertos técnicos acompañando la transformación de la Procuraduría. Esa es una nueva forma, ¿no? Y creo que funciona. En el gobierno de Querétaro no hay una secretaría técnica, pero hay un mecanismo que le llaman el Grupo Cosmos.
y que ha sido muy exitosos. Todas las dependencias se coordinan, tienen una responsabilidad específica para que el sistema funcione y articulan sus actividades en ese sentido. Es decir, lo que te quiero poner en la mesa, no importa quién tenga, pero que se haga. Que se haga, Sergio. Y diría una cosa más. Lo que encontramos ya cuando vemos más a detalle es muchas asimetrías. Es decir, hay entidades federativas, Querétaro, Guanajuato, quizás algunas otras, que han hecho un mejor esfuerzo y están mucho mejor que otras como Guerrero, para poner mi ejemplo más dramático, donde no ha pasado absolutamente nada. Quiere decir que la suma de voluntad política con comprensión, con trabajo técnico, sí puede dar resultados. Lo delicado, Mario, es que podrán decir lo que quieran, pero mientras no resolvamos la operación del sistema penal, la impunidad va a seguir prevaleciendo en el país y no se va a poder resolver el problema de la seguridad. De eso estamos hablando. Entonces, con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional. Con Guardia Nacional, sin Guardia Nacional. Con más delitos con fiscalías o con procuradurías, con poderes judiciales A, B o Z. Si no hacemos este esfuerzo institucional y nacional, el problema no se va a resolver. Pues Sergio, muchas gracias, María de Los Ángeles, muchas gracias. Yo creo que es un tema técnico, es un tema, si me permiten el término, matapasiones, pero así es. O sea, la única forma de transformar este país es así, no con declaraciones de voluntad que si no acompañan de esto técnico, pues no van a transformar la realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Sergio. Gracias, María. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos aquí en La Hora de Opinar. En nombre de Leo Zuckerman, le invito a que continúe aquí en Foro TV y, por supuesto, le espero aquí el día de mañana en punto de las 10 de la noche. Que tenga usted una magnífica noche y unas felices vacaciones.